Hola, ¿qué tal? Me pareció sumamente preocupante ver en los diarios de Nuevo León, esto fue el día 30 de mayo, la cobertura sobre el enfrentamiento el día anterior entre elementos de la Fuerza Civil, esta es la policía estatal de aquí de nuestro estado de Nuevo León, y miembros de una banda criminal, en el cual el resultado fue nada menos que 10 elementos criminales muertos, abatidos, como se dice en las notas periodísticas. ¿Por qué me inquieta esto? Con la información pública disponible, me salta a la vista que el número de muertos fue elevado, muy elevado, y que ningún elemento criminal fuera capturado con vida y, sujeto y procesado a interrogatorios, investigaciones que dieran información de inteligencia a la Fuerza Civil. Sabemos que los muertos no hablan, pero sí lo pueden hacer los detenidos, los heridos, para ser sujetos a interrogatorios. Bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Yo soy Rogelio Ríos Serrán, soy un periodista que vive y trabaja en Monterrey, en la Sultana del Norte, y este tema en particular, para esta colaboración, me pareció muy interesante, me llamó mucho la atención porque lo quiero ligar con otras cosas, ya lo veremos. Bien, seguimos adelante. A lo largo de los últimos meses, la Fuerza Civil, la de Nuevo León, ha sufrido ataques de grupos delincuenciales, esto es absolutamente cierto, con pérdida mortal de algunos de sus elementos y daños a sus instalaciones. Pero ¿va a contestar la fuerza pública de Nuevo León con la misma moneda a los delincuentes? Y voy al punto. Si la instrucción es no tomar prisioneros, como en las películas de guerra, ustedes recordarán, entonces las autoridades estatales se van a meter en un grave problema que aqueja ya al Ejército Nacional y a la Marina a nivel federal. Esto es la letalidad desproporcionada de sus acciones en contra de los criminales. Letalidad quiere decir acción mortífera de la autoridad de las Fuerzas Armadas que desemboca en la muerte de las personas que son objeto de esa letalidad. El Norte, el periódico local, publicó, esto fue el 30 de mayo, en una nota la siguiente información, la cito textualmente. De acuerdo con el reporte oficial más reciente, durante el mes de mayo se reportaban 16 presuntos delincuentes abatidos en Nuevo León, de los que 15 cayeron al enfrentarse con Fuerza Civil y uno más con policías de Anáhuac, el municipio de Anáhuac. En lo que va del año, continúa la nota del Norte, sumaban 28 supuestos criminales muertos, siendo 24 de estos 28, 24 abatidos por elementos estatales, es decir, por la Fuerza Civil, 2 delincuentes por la Guardia Nacional, uno más por la Policía de Apodaca y el restante, para sumar los 28, por agentes municipales de Anáhuac. Hasta aquí la cita textual de la nota del Norte. La tendencia de abatir más delincuentes y capturar menos prisioneros viene marcada desde el año pasado, desde el 2022. Este mismo medio de comunicación, el Norte, ha resaltado los municipios más conflictivos para la Fuerza Civil en Nuevo León. Estos son Anáhuac en el norte, Doctor Cos, Cerralbo, General Bravo, China, García y Los Herreras. Todos estos desde la parte media de Nuevo León hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos. En el municipio de China, por ejemplo, entre el 4 de agosto y el 16 de octubre del año pasado, del 2022, hubo 10 delincuentes abatidos por la Fuerza Civil, es decir, 10 muertos en 2 meses, ahí en China, Nuevo León, contra 10 muertos en un solo día en un enfrentamiento sobre la autopista Monterrey, Nuevo Laredo. Por eso digo que la sombra de la alta letalidad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a nivel federal se cierne sobre la Fuerza Civil de Nuevo León, sus estrategias y protocolos. De la alta letalidad a la abierta violación de los derechos humanos no hay más que un paso, tal como lo han dado, desafortunadamente, elementos de la Marina y el Ejército Nacional. Entre la acción de fuerza legítima y las ejecuciones extrajudiciales hay una frontera que nunca jamás debería cruzarse. Hasta agosto del 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los militares habían abatido o matado a 739 presuntos delincuentes y herido a 135. Estos son datos publicados en una nota del periódico El País, publicada el 20 de octubre del 2022 y firmada por Elena Reina. Ahí también dicen lo siguiente: por cada agresor herido hay 5 que mueren en enfrentamientos con el ejército.
Esta cifra es un índice de una letalidad alarmante, así lo asiente al Diario Español. En otro portal de noticias, infobae.com, el 1 de mayo del año pasado, se publicó una nota en donde se expresa que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional ha establecido un modelo distinto a los estándares internacionales para evaluar el uso de la fuerza letal. ¿Cuál es este modelo distinto? Los militares mataron a más de los que arrestaron. En esa misma nota entrevistan a Catalina Pérez Correa, prestigiada investigadora del CIDE en la Ciudad de México. El CIDE es el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y ella dijo lo siguiente, que los estándares internacionales no se siguen por parte de las autoridades en México. Esto con el fin de determinar la letalidad porque suman heridos y detenidos, es decir, mezclan peras con manzanas en México. En opinión de ella, de Pérez Correa, el ejército debería obtener la relación únicamente, dice la investigadora, únicamente entre fallecidos y lesionados para obtener la medida correcta. Propone Pérez Correa que sea un organismo independiente el que mida la letalidad y establezca criterios para distinguir entre el uso y el abuso de la fuerza por parte de las autoridades. Una idea, ella lo propone a nivel nacional, por supuesto, pero una idea que me parecería muy adecuada para implementar en Nuevo León. Refiere también Pérez Correa que la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, maneja estándares de 4 heridos por cada persona fallecida en un conflicto bélico, dependiendo del tipo de armamento, del lugar de los enfrentamientos y otras circunstancias. Bueno, me pregunto, ¿por qué han subido los índices de letalidad? Esta misma pregunta la encontré contestada por el general José Francisco Gallardo en una entrevista proporcionada al portal México Unido contra la Delincuencia y la Corrupción. Es una entrevista del 9 de julio del 2019, fíjese, hace pocos años, pero hace ya algunos años, en una nota que se publicó como mayor índice de letalidad en acciones de la Marina. El general Gallardo, un general de brigada ya en retiro, dijo lo siguiente, lo voy a citar textualmente. ¿Por qué han subido los índices de letalidad? Bueno, se debe a las políticas de mando, dijo el general Gallardo, que nadie les va a decir, pero las conocemos. Incluso cuando el asunto de Tlatlaya, son emblemáticos los documentos que se ventilaron en ese caso. Aquí lo que se tiene que hacer, agregó el general Gallardo, es una revisión de todas las políticas que tienen que ver ahora con la seguridad pública en la actuación de las Fuerzas Armadas, ahora con la Guardia Nacional, que es el Ejército con otro nombre. Hasta aquí sus palabras textuales. Nada más como contexto. Este caso de Tlatlaya ocurrió en el Estado de México, en esa pequeña población del Estado de México, el año 2014. 22 civiles fueron asesinados bajo órdenes superiores por militares del 108 Batallón de Infantería, estacionado ahí en el Estado de México. ¿Por qué por órdenes superiores? Así se supo, porque los documentos fueron después revelados a la luz pública. Se encontraron entre el enorme paquete de documentos que se hackearon al ejército por el Guacamaya Leaks. Entonces, por eso afirmaba también el secretario, el general, ya se habían filtrado algunos de ellos en años anteriores, pero es muy claro, demasiado claro este asunto. Entiendo que pesa en el ánimo de los elementos de fuerza civil, también de los elementos del Ejército Nacional y de la Marina, por supuesto, la tragedia de los compañeros caídos en el cumplimiento de su deber. Esto lo entiendo perfectamente bien. De hecho, en junio del 2022, en una emboscada en el norte del estado, en el norte de Nuevo León, fueron abatidos en un solo evento 6 elementos de la Guardia Civil, muy trágicamente. En cualquier caso, sin embargo, y este es el punto al que quiero llegar, el interés público exige el mayor estándar ético a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, a nivel federal o estatal, que tenga en sus manos la decisión entre la vida y la muerte de alguien más, sea delincuente o no. Por eso me pregunto en lo personal, ¿hacia qué rumbo va la Fuerza Civil de Nuevo León? Nacida, lo recordamos, hace un poco más de una década, con los mejores presagios para los neoleoneses y que sigue siendo un cuerpo policíaco estatal muy apreciado en general por la sociedad nuevoleonesa. ¿Se dirige hacia no tomar prisioneros? Bueno, la respuesta la tendremos en el corto plazo, en mediano plazo, revisando las cifras de su letalidad. Hasta aquí mi comentario de hoy, le agradezco su compañía. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.